última ponencia en hacerlo más ligero. Creo que parte también de que eso ocurra es la participación que ustedes tengan, entonces en cualquier momento nos pueden pasar ya sea sus preguntas o lo hacemos más dinámico para ya hacerlo más ligero como los ponentes nos solicitaban. Así que bueno, bienvenidos y en esta ocasión damos ya paso al panel de expertos en esta última actividad y ponencia del procedimiento de clasificación como excepción al derecho de acceso a la información pública. Ya lo escuchamos hace un momento, Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown e historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Regulatorio. Es autor de los libros Belisario Domínguez, Ciudadano Revolucionario, Historias de una Ceiba Azul, Tu sombra en el espejo, La Constitución de la Ciudad de México, Federalismo e Instituciones, La realidad de las luciérnagas y en coautoría con el libro La Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones. Es además columnista y analista en diversos medios de comunicación y actualmente es director general de Asuntos Jurídicos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer, como debe de ser, a la Coordinación General de Transparencia y la atención que existe por ahí, pero aquí está, y a Cuauhtémoc por su amabilidad y por la gentileza de haberme invitado. Por supuesto, reconozco y agradezco a la presidenta del Instituto de Ángel y Marta. No sé si por acá sigue el presidente con Carlos Salvador, pero también agradecerle su participación y su presencia. Y saludar de manera particular a Gabriela y a Manuel, me da mucho gusto compartir la mesa el día de hoy con ustedes. Trataré, como ya lo dijo Gabriela, de ser breve y claro, que no necesariamente se consigue. Pero quisiera empezar con el título de esta conversación, de este conversatorio, que es la clasificación de la información como un limitante al derecho de acceso a la información. La noticia es que no toda clasificación resulta ser una limitante. Y para referirme a ello, haré alusión a Aristóteles y a sus definiciones esenciales, que son el género próximo y la diferencia específica. El género próximo, por supuesto, es la clasificación. ¿Y qué implica eso? Que nosotros como ciudadanos o ciudadanas en algún momento específico no tenemos acceso a determinada información. Pero la diferencia específica es el concepto, o bien de reserva de información o de clasificación de información confidencial. Y eso atiende necesariamente a la naturaleza de la información. Mientras que toda la información pública, en términos del artículo 6 de la Constitución, está, o debería de estar, como consecuencia del principio de máxima publicidad a disposición de nosotros como ciudadanos, existen ciertas contingencias o ciertas características que hacen que determinada información en un momento concreto no se nos pueda, no sea la pública y no esté a nuestra disposición. En cambio, la información confidencial no se nos pone a disposición no por la contingencia o la excepcionalidad del momento en el que se encuentra determinada información, sino atendiendo a su naturaleza específica. De manera muy concreta, los datos personales son información confidencial por definición. Lo mismo los secretos bancarios, industrial, etcétera, etcétera. En ese sentido, hablando del derecho humano, el derecho humano de acceso a la información tiene un núcleo esencial y una cláusula limitante. Ese núcleo esencial implica que toda la información que está en posesión de alguna autoridad es pública, y su cláusula limitante implica precisamente la información que no es parte precisamente de ese derecho. Como ya decía, es aquella información que eventualmente se clasifica como confidencial. Ya se ha dicho mucho aquí por parte del ministro del Retiro, José Ramón Cosío, y por la propia presidenta del Instituto. Entonces, trataré de no reiterar aquello que ya expusieron con mucha claridad y pertinencia. Simplemente establecer que la relevancia de las causales de reserva, como dije en una breve intervención en una de las preguntas de la ponencia de la comisionada presidenta, implica no necesariamente la valoración jurídica en abstracto, sino que tienen que ser interpretadas cada una de las reservas, en el caso en concreto
forma muy restrictiva, porque lo que está en juego, y parece una cosa menor, porque son muchos los casos, pero lo que está en juego precisamente es el ejercicio de un derecho fundamental. Y en ese sentido, en la medida en la que reservemos o no reservemos información, se generan o se crean una serie de precedentes que a la postre hacen, digamos, que esa sea la norma a partir de la cual abordamos el acceso a la información. Y quisiera hablarles de dos casos muy puntuales y muy concretos. Uno es la controversia constitucional 217 de 2021, la famosa controversia que tuvimos en el Instituto en contra del mal llamado decretazo, porque es precisamente un acuerdo, y del concepto de recursos de revisión en materia de seguridad nacional. Me parece que fue el 22 de noviembre del año pasado, hace exactamente un año y 3 días, se publicó en la edición de la tarde del Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual el titular del Poder Ejecutivo Federal, firmado junto con todos los secretarios de Estado federales, este acuerdo por el cual establecía que todos los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal serían considerados, no decían clasificados, pues, y es un punto relevante, serían considerados como de seguridad nacional. Y si recuerdan, este acuerdo tenía dos, digamos, puntos importantes adicionales que me parece relevante referir, y era el relativo a que todos los permisos, autorizaciones o licencias se darían de forma automática. En ese momento, les cuento, en cuanto se publica el acuerdo, me convoca el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia para ver qué se hacía. En primera instancia se valoró promover una acción de inconstitucionalidad, no obstante las acciones de inconstitucionalidad no proceden, o mejor dicho, únicamente proceden en contra de leyes formales y materiales, es decir, contratos del Congreso de la Unión por posible vulneración a derechos fundamentales, en nuestro caso naturalmente sería el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Lo que estaba a nuestra disposición era la controversia constitucional. Y después de un proceso de trabajo muy intenso y muy arduo, de muchas reuniones, las y los comisionados decidieron interponer esta demanda de controversia constitucional que se presentó el día 10 de diciembre del año pasado. Esta demanda, si a ustedes les interesa conocerla y estudiar los argumentos y los elementos que en su momento se expusieron, está publicada en el portal de internet del INAI. Y grosso modo lo que planteamos y lo que establecimos es que se trataba de una clasificación generalizada por parte del Poder Ejecutivo Federal, de tal manera que este documento sería utilizado como justificación jurídica para el supuesto caso de que un ciudadano o una ciudadana pretendiera acceder a determinada información relacionada con estas obras de infraestructura. Adicionalmente, porque creo que como litigantes, quienes aquí lo sean, nos hablarán igual o mejor que yo, pues siempre hay que tirar todas las balas. Incluso impugnamos la segunda parte relacionada con el tema de los permisos. Y esto se hizo así, no en abstracto o no aislado de la materia, sino sobre todo ante el hecho, por ejemplo, de que un permiso dado en un contexto de esta naturaleza sería vedado del escrutinio y del ojo público. ¿Por qué? Porque está inserto en todo el concepto de seguridad nacional. Y el último apartado fue relativo a la suspensión del propio acuerdo. Y el 13 de nosotros promovimos la demanda un viernes y el martes siguiente nos estaba hablando de la suspensión del acto. Esto se los digo no tanto por colgar una medalla del Instituto Nacional de Transparencia, pero a lo mejor sí. Y me refiero a que es realmente excepcional que en medio de control constitucional de esta naturaleza se otorgue la suspensión. Y en ese sentido se otorgó la suspensión en términos muy amplios, referido al hecho de que, en primer lugar, ese acuerdo no podría ser utilizado como fundamento jurídico para no entregar información, reiterando que la información, en caso de que sea reservada, tiene que hacerse caso por caso. Pero además estableció que ese concepto no podría ser utilizado por ninguna dependencia del Poder Ejecutivo Federal, el concepto de seguridad nacional respecto a obras o proyectos de infraestructura del gobierno, para hacer una clasificación ex ante. Y eso resulta relevante porque en julio de este año, no sé si recuerdan, esa información pública, se declaró por parte del Consejo de Seguridad Nacional al Tren Maya como una obra de seguridad nacional.
Y en el instituto hicimos una valoración y presentamos una queja en contra de esa determinación por parte del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, esto tiene una complejidad relevante porque en términos de lo que establece tanto la Ley General como la Ley Federal, la última fracción y el del 113 o del 110 que establece las causales de reserva, establece que se podría reservar por disposición normativa. La Ley de Seguridad Nacional establece que las resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional son reservadas. Podríamos o no compartir esta determinación de la ley, pero así lo establece. El primer elemento o el primer reto al que nos enfrentamos es que no teníamos, y a la fecha no conocemos ese reto. Nos presentamos una queja por potencial violación a la suspensión y actualmente estamos en la etapa del procedimiento en que el ministro instructor dio vista a los secretarios de Estado que integran el Consejo de Seguridad Nacional para efectos de prever si se vulneró o no la suspensión, en este caso únicamente respecto al tren. Y todo esto se los cuento, no necesariamente por relatarles parte de mi trabajo o parte de lo que se hace en el instituto, sino porque me parece que es muy relevante como parte del objetivo y el motivo de este conversatorio por el que estamos todos sentados aquí, porque el concepto de seguridad nacional, más allá de que su denominación jurídica es que es un concepto jurídico indeterminado, eso significa que no tiene un contenido material específico, sino que debe de ser atribuido ese contenido material caso por caso en función de lo que establece la propia Ley de Seguridad Nacional, sino por la manera en la que determinada administración entiende el concepto de seguridad nacional. En el instituto somos, como no podría ser de otra forma, absoluta y completamente respetuosos de la seguridad nacional. Pero aquí es donde hay un problema. Las resoluciones del instituto son definitivas, son inatacables y son vinculantes. No es una cosa menor que un órgano del Estado emite una resolución y sus determinaciones sean inatacables. Si no me falla la primera, por lo menos a nivel federal, es la única institución cuyas determinaciones no pueden ser atacadas. Claro, pueden ser atacadas, combatidas, exclusivamente por ciudadanos, pero no por el sujeto al que está dirigida esa determinación. Y derivado de esta inatacabilidad prevista en la Constitución de las resoluciones del INAI, es que en la propia Constitución se estableció la posibilidad de que el consejero político, es decir, el Poder Ejecutivo Federal, interpusiera un recurso excepcional, que se denomina recurso de elección en materia de seguridad nacional, cuando considere que la determinación del instituto pudiera eventualmente vulnerar la seguridad nacional. Y hasta ahí vamos bien. Hay digamos, una especie de reconocimiento implícito a que no hay nadie infalible. Y en ese sentido es que se prevé la posibilidad de que el consejero jurídico promueva este recurso. No obstante, la primera fracción de la que se ha hablado mucho el día de hoy establece la excepción para reservar la información de seguridad nacional, pero no solo dice seguridad nacional, también nos refiere a la seguridad pública y a la defensa nacional. Y entonces entramos en una especie de eje en donde no tenemos muy claro de qué hablamos cuando hablamos de seguridad nacional. Por un lado, la Constitución, que en términos de la jerarquía normativa que debe de imperar, establece que el recurso solo procede en materia de seguridad nacional y este es un concepto jurídico indeterminado. Pero por otro lado, la causal de reserva le agrega a dos hermanos o hermanas, que es la defensa nacional y la seguridad. Entonces, imaginemos en un caso hipotético que se presente una solicitud a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, etc. Dice, bueno, pues esto me parece que puede vulnerar el principio mi operatividad o podrá poner en riesgo los elementos, los policías, militares, a los ministerios públicos, a los peritos, porque de dar esta información, pues se pone en peligro su subsistencia o el ejercicio de mi propia competencia. Puede ser. Llega el instituto, y esta es casi siempre la regla, el recurso de revisión por parte del ciudadano, porque fundamentada en esta fracción, la autoridad no entrega la información. El ciudadano se queja ante el instituto por medio de un recurso de revisión, y lo que sucede es que la autoridad, ni siquiera en su comité de transparencia, pero
tampoco ante el Instituto Nacional de Transparencia, elabora una prueba de daño. Y se la elabora simplemente enunciándola. Ya decía el presidente del Instituto Local que es una valoración que implica una ponderación, y esa ponderación es literalmente poner en una balanza que tiene más peso en esa apreciación. O reservamos la información por un principio válido, sin duda, o vamos a conocer esa información. Bueno, esa prueba de daño en ocasiones llega a ser inexistente. Simplemente dicen esta información no se puede entregar, no es un comunicado, que hacemos en la Fiscalía o cualquier otra autoridad federal, porque puede poner en peligro determinado valor. Y en tanto que no existe una prueba de daño, el Instituto Nacional de Transparencia usa una versión pública o entrega la información tal cual se te pidió, etc. Más o menos pasan 2 o 3 semanas que el Instituto resuelve y nos notifica a la Suprema Corte de Justicia la existencia de un recurso de elección en materia de seguridad nacional. En el procedimiento, pues a nosotros muchas veces nos hace la realidad casi imposible. Y bueno, dicho eso, la litis se cierra, digamos, se conforma, mejor dicho, entre lo que resolvió el Instituto y lo que dice el consejero jurídico. A nosotros en esta instancia nos dan la posibilidad de realizar manifestaciones, que es algo similar a alegatos. Llega a la Suprema Corte el recurso y cuando nos notificamos del documento propiamente, nos damos cuenta que tampoco hay prueba de daño. A lo mejor hay una referencia escueta o menor digamos, a la propia existencia de la prueba de daño, pero no una valoración jurídica real de por qué entregar los precios de las vacunas podría eventualmente considerarse una vulneración a la seguridad nacional. Bueno, más allá de la parte anecdótica de que en algún momento resolvimos en 3 días 10 manifestaciones, me parece que es muy relevante entender la naturaleza jurídica de este recurso. Nosotros, cuando se lista algún asunto, incluso antes, pues, estamos permanentemente yendo a las ponencias de los ministros, incluso platicando con los propios ministros, para hacerles ver una cosa que me parece a mí que es fundamental dentro del diseño estructural de la excepción por seguridad nacional. La primera, ya les decía, es en tanto que se trata de una excepción al ejercicio de un derecho, debe ser interpretado de forma restrictiva. Es decir, no podemos ser liberales con una excepción, sino que tenemos que ser muy tajantes y muy específicos, e incluso, en una de esas, muy literalistas. Y si la Constitución dice que es un recurso de seguridad nacional, entonces, en principio, podríamos concluir que no es un recurso ni en materia de seguridad pública, ni es un recurso en materia de defensa nacional, tal como lo establece la excepción en la reserva, por un lado. Y por otro lado, que es un recurso de estricto derecho. Y ese recurso de estricto derecho implica que el juez, en este caso el Pleno de la Suprema Corte, debe de resolver tal cual le reparten las cartas. Es decir, no puede haber sorpresa de queja, no puede haber, digamos, una valoración más amplia por parte del juzgador de aquello que las partes le plantean. Resulta que de los recursos resueltos en los que hemos perdido, yo no diría perdido necesariamente porque no es una cuestión necesariamente contenciosa, sino la valoración de la Corte, en todos ha sido, y esto lo digo por supuesto con el mayor respeto al máximo tribunal, pero ha sido muy deferente en el concepto de seguridad nacional. Ha habido recursos en los que, insisto, no se sirve como una prueba de daño, y los ministros dicen, bueno, es que para mí sí hay un riesgo potencial en el caso de que se tenga una información. ¿Por qué? Pues porque es evidente que si yo conozco este nombre, pues esa persona podría correr peligro. Bueno, pero pues eso no es necesariamente seguridad nacional. Y en ese sentido, esta naturaleza me parece que sí es importante tenerla clara de cara a lo que eventualmente se siga resolviendo. Ya se decían los números hace rato, el año pasado presentaron 27 recursos, este año van 9. Y digamos que no hay mucha consistencia a mi entender, y es una apreciación subjetiva, sobre las materias que ha resuelto la Corte. Por ejemplo, bitácoras de ley. Estos 3 asuntos que se perdieron, o perdió el Instituto, implica que los ciudadanos no podemos conocer a dónde fue en pretérito, en el pasado, el presidente de la República. ¿Por qué no? Ya pasó. Y entonces lo que decían es que se podría generar a partir de una teoría que se llama la teoría del mosaico, un patrón de entendimiento sobre las coordenadas físicas del presidente. Si va para, pues no sé si viene para Guadalajara, pues
fuera por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Extrañamente, ganamos uno sobre intervenciones a comunicaciones privadas en contra del CISEN. Podría decir, oye, me parece que se acerca un poco más al concepto de entendimiento de seguridad nacional, la actividad que hace el Centro de Inteligencia Nacional en las intervenciones a comunicaciones privadas respecto a la delincuencia organizada o prevención de actos de terrorismo, que la mitad de bueno, ganamos el recurso en materia de intervención de comunicaciones privadas. Hemos perdido el voto del COVID y en este caso es muy relevante porque en realidad no sé si habrán visto las notas o a los medios de comunicación, pero perdimos estos dos asuntos. El instituto lo que determinó fue resérvese la información por 2 años en lo que terminan las negociaciones con las farmacéuticas o con los estados que nos están proveyendo las vacunas. Y lo que dice la Suprema Corte es no, tiene que ser por 5 años y por motivo de seguridad nacional. Bueno, el ministro Lainez, que tiene todo mi respeto y además es una persona brillante, dijo, esta información en la normalidad debería ser pública, pero dada la excepcionalidad pandémica que estamos viviendo, pues sí se justifica que sea así. Bueno, está bien. Pero en realidad el precio de una vacuna, pues a lo mejor podemos estirar mucho la vida, pero no es seguridad nacional, puede ser otra cosa, pero no necesariamente seguridad nacional. Luego ganamos un par de temas hace un par de meses, uno que tiene que ver con el bloqueo en reforma del 2006 y el movimiento Yo Soy 32, según lo recordarán, que ambos me parece que son fenómenos más de la Ciudad de México, no sé si 132 también, pero bueno, el bloqueo de sí, y pidieron cierta información sobre reportes del CISEN que había pasado, etc. Ese lo ganamos, y ganamos la discusión en la Corte sobre las listas de personas bloqueadas por el SAT, por aquellos que tenían derechos fiscales, que la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado. Ganamos ese asunto porque no es un tema de seguridad nacional. En el COVID, y me parece que es importante, no es que demos por perdido, nosotros damos la batalla, pero todo el tema de las cláusulas económicas de los contratos, pues hay un precedente donde la Corte incluso que se reserva. Pero el COVID es un monstruo gigante que tiene demasiadas pistas. Ha habido ciudadanos que piden las autorizaciones sanitarias, por ejemplo. Seguramente han visto en prensa o vieron que una vacuna llegó fast track y nos empezaron a suministrar a México. Esto tiene un registro sanitario, tiene una autorización por parte del CONPRIS y lo declararon seguridad nacional y está en la Corte. Otro es equipos de refrigeración, otro tiene que ver con las donaciones, otro tiene que ver con los rutas. Es decir, no todo es seguridad nacional. Y me parece que es muy relevante tenerlo así. Y simplemente por enumerar, hay un juicio, un recurso donde resuelve que es seguridad nacional el acta de entrega y recepción del procurador fiscal. Hay otro en donde declara de seguridad nacional todos los oficios firmados por el sector particular del presidente de la República. Otro, las declaraciones patrimoniales de los militares que están encargados de la construcción del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de México, seguridad nacional, y el último el directorio de servidores públicos de una división, una área administrativa de la Secretaría de Seguridad Nacional. Me parece que sí hay un entendimiento, digamos, demasiado amplio del concepto de seguridad nacional que es necesario defender de cara, por lo menos, porque tenemos otras listas, pero de cara, por lo menos, al acceso a la información. Y en ese sentido es buena parte del trabajo que hacemos en el Instituto, es defender precisamente estos elementos, porque una resolución adversa por parte de la Suprema Corte, cuando pareciera que resuelve un caso concreto, genera precedentes. Y en este caso genera precedentes no sobre si la vacuna o sobre si el dato de la vacuna lo debemos de usar, sino genera precedentes sobre el entendimiento del concepto de seguridad nacional. Pareciera ser que mientras más avanzan estos supuestos, estos casos, ese concepto se empieza a ampliar. Digamos, ya esta parte no es como que yo ya extendí un poco, pero el concepto de seguridad nacional, si bien es fundamental para la preservación del Estado mexicano, de cara al acceso a la información, tiene que ser muy estrecho, muy restringido, muy limitado en cuanto a su entendimiento. Hay muchas cosas que sin duda
deben estar apartadas del ojo público, como por ejemplo la capacidad militar real de esta tecnología, es algo que por definición debe ser reservado, porque revelar esa información, pues revelas un enorme trozo de información que puede ser utilizada en contra precisamente de la subsistencia del Estado. Y simplemente para terminar, mencioné la teoría del mosaico. La teoría del mosaico deriva de los presidentes de la Corte de Estados Unidos, en donde dice, y esto es lo que ha hecho la Corte en estos recursos, dice, si yo te doy esta pieza de información de manera aislada, pareciera ser que es inocente, no pasa nada, pero concatenado es el concepto mosaico, concatenado con algunas otras piezas de información, te puedes dar una película muy clara de que, y esa película clara ciertamente no lo ven en eso de la nacional. Hay muchos otros temas como la deferencia al órgano garante, es decir, si nosotros somos los especialistas en el análisis de prueba de daño, por ejemplo, pues, trabajamos en es que la Corte prefiera el especialista o el especializado para efectos de las valoraciones. Pero bueno, lo dejaría aquí y muchas gracias. Bien, gracias. Vamos a dar paso a la ponencia de Manuel y al final, ¿no?, damos el espacio para las preguntas de ambas ponencias. El señor Manuel Baeza es director editorial en el periódico Milenio Jalisco, es desde enero de 2018 a la actualidad. Ha sido director de medios asociados, Newsweek en español, en octubre de 2017, analista y consultor en periodismo y marketing, en la empresa Metamorfosis, director editorial de Criterio Hidalgo, y él, en su formación, pues es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, TESO, en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. El señor Manuel Baeza, bienvenido. Agradezco de entrada la invitación y estar aquí acompañado también a Gonzalo. Me da mucho gusto. Intentaré, es mi intención, poder dar un punto de vista desde los medios de comunicación respecto a la información pública y sus reservas, que me da también muchas reservas, pero bueno. No voy a dar clases de historia y no me voy a extender, pero es una batalla en sentido inverso, es decir, de origen histórico, la información pública tendría que ser pública, y de origen se le echó un manto encima para cubrirla desde épocas inmemoriales. Insisto en que no me voy a meter en clases de historia, pero en las décadas más recientes, antes de que existieran estas leyes de acceso a la información, desde los medios de comunicación, conseguir información pública de gobierno era un asunto casi como de espionaje, de influencias, de ver si en un taxi alguien había olvidado un documento y con base en eso conversar. Es decir, no había nada para trabajar al respecto. Cuando ya se comenzó a tener acceso a la información pública de manera legislada, abierta, como tendría que haber sido desde hace mucho tiempo, en los medios nos encontramos además que no teníamos ni la menor idea de cómo trabajarla y cómo conseguirla. Es decir, hubo que especializar gente. Gabriela me decía un poco antes de comenzar que ella recuerda hace 20 años haber participado en estos talleres para conocer cómo era el acceso a la información, porque no la teníamos, y quienes trabajábamos en medios desde entonces teníamos que designar a alguien para que aprendiera de ese tema, como Rubén Alonso, Shani Humberta, es decir, gente aquí de Guadalajara, que literalmente tuvo que aprender a solicitar la información, a clasificarla, a entenderla, qué se podía pedir y qué no. En fin, esa batalla se fue logrando. Por desgracia, creo, y aquí los expertos me dirán, un trabajo que, si no siempre, en la mayoría de las veces han hecho los medios de comunicación. Te voy a poner ejemplos propios. A lo mejor me muevo en un círculo muy abúlico, pero yo no tengo ningún familiar, no
conozco a nadie de mis amigos o alguien que algún día haya dicho, voy a solicitar información sobre este tema porque me interesa. Yo no conozco a nadie. Conozco gente que trabaja en organizaciones civiles o en despachos de abogados, medios de comunicación que lo hacen por un interés. En ese sentido, el medio de comunicación termina siendo un filtro y trata de jalar la información pública que nosotros, a lo mejor arbitrariamente, consideramos que es de interés para el público. Y luego ya te encuentras con muchos limitantes, insisto, en estos 20 años, a veces pides información y te aventaban 2000 páginas de un documento que no sabías de qué se trataba, o te mandaban términos que no conocías, en fin, o te podían inundar de información y pues a ver, ponte a averiguar. Y muchas veces incurríamos en el error de publicar simplemente lo que nos daban sin hacer ningún tipo de análisis. Con el tiempo se ha cambiado esa visión en los medios. Pero las famosas limitantes y la que nos ha centrado mucho en este tema es el de la seguridad nacional. Insisto en que hablo en conjunto, tratando de identificar un poco la parte nacional. Milenio es una empresa grande, a mí me toca la parte local, pero como empresa grande, siempre nos hemos encontrado con que hay cosas que no se pueden saber. ¿Por qué no se pueden saber? Y ahora esta cobija de la seguridad nacional se extendió tanto como el actual gobierno federal lo ha intentado. Yo no quiero decir que en las anteriores administraciones no hubiera trabas, pero en este caso, este intento de regresión, que es lo que yo creo que ocurre, es volver a tapar lo que en teoría está público, buscando argumentos pues a veces banales. Yo lo voy a caricaturizar, pero diría, en muchos casos la seguridad nacional parece ser más bien la seguridad del gobernante, es decir, yo no quiero que se sepa lo que estoy haciendo, le voy a echar esta cobija para los próximos 5 o 10, no sé cuánto es el máximo que haya de cobertura en estos temas, y pues ya cuando me empiece a destapar, pues yo ya estoy del otro lado de la historia y seguramente fuera del alcance de este tipo de cuestiones. El famoso mundo de la seguridad nacional, y yéndome a la parte federal, es mi juicio, se va a oír duro, es como un ataque a los medios. Es decir, el actual gobierno federal tiene entre su lista de enemigos personales medios de comunicación, periodistas en específico, y mucho de lo que ocurre en estos intentos de no revelar lo que se puede revelar tiene que ver más con un ataque a los medios que con un intento de cobertura, insisto, de manera personal. ¿Dónde están esas limitaciones? Tienen que ver con dinero, tienen que ver con contratos y pocas veces con estrategias, porque sí hemos sido a veces hasta impertinentes de decir, pues que me digan cuántos policías tienen destacados, en dónde y con qué tipo de armas, y ahí sí te tocas y dices, pues no te podemos dar esa información, porque sí comprometes la seguridad nacional, estatal o incluso la municipal. Pero también hay otros artilugios, y ahí espero que pues entiendan. También comentábamos un poco antes de comenzar mi intervención, hemos llegado a solicitar documentos y circulaba uno en redes en donde te pasaban una hoja en la que lo único que no estaba tachado eran los artículos y un par de cosas más. Es decir, tenías una hoja en negro con pequeñitos huecos en donde decía la, el, ayer y esto, y punto. Entonces, pues sí me dieron la información, pero la reservaron de tal manera que prácticamente no me dieron nada. Entonces, esa es otra de las limitantes que tenemos. Y una nueva, que no sé si encuadre en este tema que estamos planteando, pero últimamente ha ocurrido que declaraciones para que lo permanecen en la mañanera, pero el presidente puede salir a decir que ya compraron, que ya tienen una estrategia, que ya están haciendo un proyecto, y cuando
cuando alguien pregunta de manera formal en una oficina, ¿me pueden dar la información sobre el proyecto que planteó el presidente hoy, tal día? Te responden con que no tienen esa información y no existe, y pues no sabemos de dónde salió. Pidan la otra dependencia, hay un pimponeo de peticiones a las dependencias, pides a la Sedena, te mandan a la Secretaría de Seguridad, que a su vez te mandan a una fiscalía, y al final de varios meses o semanas, si quiere que no sea tanto, te encuentras con que nadie sabe nada, no puedes tener acceso a la información porque no existe. Pues ahí hay que ver qué tanta de la información publicada o dicha cae dentro de las posibilidades de entablar una querella, una demanda o una exigencia, porque hay mucha información que se suelta al aire y aparentemente no tiene ningún sustento de ningún tipo. Entonces yo cerraría esta parte para no extenderme. Sí se había avanzado en los institutos nacionales, los estatales, todo este paraguas. A veces pienso que son aliados del periodismo, a veces pienso que son simples árbitros, o probablemente las dos cosas. Sí han sido de gran utilidad los órganos especializados en este tipo de materia, porque si no estaríamos perdidos en una batalla que es muy difícil. Pero mi temor, y a veces soy fatalista en esa parte, es que sí vamos para atrás. Y en la medida en la que medios, sociedad y los propios organismos, que también son descalificados desde el poder en general, no quiero personalizarlo, tendríamos que librar otra vez una batalla por retirar lo que yo digo una manta o una cobija que quiere que nos enteremos de cosas, y los medios chismosos que somos de aquí queremos saber, si no todo, la mayoría de las cosas. Sí, eso es lo que yo les puedo decir. Nos vamos con las preguntas, aunque sí, mencionando un poco lo que decía Manuel sobre este sentido de regresión, que creo que se tiene. El tiempo incluso que a veces se pasa, que puede ser muy largo para obtener una respuesta, son puntos a favor de la quizá falta de interés de la ciudadanía, y coincido contigo, los propios medios de comunicación quienes los van integrando poco a poco, estas nuevas generaciones, con ese poco sentido de querer ir más allá y de tener estas solicitudes de información, es muy complejo, y creo que eso se tiene que difundir tanto desde los medios al interior de como la misma ciudadanía, porque sí, efectivamente, ¿cuántas personas conocemos que tengan actualmente una solicitud de transparencia, ¿no? Solicitud de información? Y bueno, sí, hay más preguntas, pero por lo menos vamos con la de ustedes. Dice, ¿cómo debería de realizarse o qué debería de entregarse como versión pública para el caso de la reserva de la información por la causal de ser expedientes judiciales o administrativos que no han causado estado? Es una pregunta muy buena. Yo creo que esa pregunta tiene dos, en realidad. Una es la naturaleza de la versión pública per se, tiene un componente genético en donde hay información que por ser confidencial no se entrega. Entonces se testa la referencia o la relación a aquello que es información confidencial, como decía, un dato bancario, un dato comercial, industrial, etcétera, etcétera. Aun cuando en la parte relativa a la información reservada se puede reservar cierta información y ser parte de la versión. Y los expedientes judiciales o administrativos en principio están en proceso, no se me ha hecho la pregunta, pero es una causal de reserva, lo mismo que la reserva de elecciones previas. Excepción hecha a violaciones graves de derechos humanos o casos de corrupción, que ambos son temas muy famosos, porque sobre todo en temas de corrupción, porque en temas de corrupción puede tener ahí un componente de que cuando haya costado, etc. Entonces sería... Dice otra pregunta, ahí
INAI qué considera debe ser determinante para establecer la temporalidad de las reservas de información. ¿No se puede caer en una mala práctica de la autoridad? Es muy buen tema. La ley establece un plazo peritorio de reserva que está vinculado a aquello que me refería como contingente occidental de la información. Tomamos en cuenta que la información es pública por definición. Si por alguna circunstancia fáctica esa información no se puede entregar, tiene una limitación temporal de 5 años. Si esa circunstancia cesa o no continúa, pues entonces en principio se debería desclasificar esa información, pero si continúa la autoridad, es decir, el Comité de Transparencia, el órgano garante del sujeto obligado que corresponda, puede, digamos, extender el plazo de reserva. Sobre esto de las reservas de información, obviamente dependiendo de los casos, sí me gustaría conocer su opinión en torno a cómo afecta justo el desarrollo de la transparencia en nuestro país. Hablamos que, y está muy bien, me parece que es correcto además, con mucho sentido de triunfo social, el que llevamos 20 años en el tema, pero 20 años no es nada, en realidad. Me parece que aun cuando es un tema que por su naturaleza, y cuando me refiero a su naturaleza, es que simple y sencillamente del otro lado de la moneda de la libertad de expresión y del ejercicio de un sinfín de derechos, todos democráticos, pareciera ser que es un tema muy añejo. Entonces nos sentimos cómodos hablando de la acceso a la información como un prerequisito para el gobierno, para la rendición de cuentas, para combatir actos de corrupción, de participación ciudadana, pero es algo demasiado grande. Y en ese sentido estamos construyéndonos apenas como colectivo social en el entendimiento común de la materia. En ese sentido es la ley la que determina cuáles son las causales de reserva, el tiempo de reserva, y sobre esa marcha me parece que a quienes nos interese no necesariamente la transparencia, el acceso a la información por los datos personales, sino lo público, como un deber, lo público y lo político ofrece la política, es decir, ciudadanos comprometidos, pues tenemos el deber de socializar y de comprometernos con esta enorme herramienta que es la transparencia. Organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y los órganos garantes locales que a nivel nacional suman 33, pues son el encargo entre el ejercicio del derecho primario, que es el acceso a la información, y el resto de los derechos que se ejercen como consecuencia de la posibilidad que como ciudadanos y ciudadanas conozcamos determinada información. Para el maestro, dice si una de las causales de reserva más ocurridas es la inseguridad nacional, ¿el INAI estaría a favor de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para hacer más específico el concepto de seguridad nacional, que hoy se refiere a todas las acciones tendientes a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado? Es una pregunta con jiribilla por dos razones. La primera, porque yo no puedo hablar naturalmente a nombre del INAI, aun cuando soy el representante legal del instituto, no me alcanza para tanto. Pero dicho eso, yo creo que el concepto de seguridad nacional en su esencia, en su ontología y en su naturaleza debe ser indeterminado. Es decir, en la medida, no recuerdo hace rato, el presidente también preguntaba si es necesario extender las causales de reserva o darles más precisión. Me parece que en México tenemos una inflación legislativa y todo tratamos de ponerle a cada conducta que sucede, ponerle un punto y una coma, poner la tinta sobre el papel, cuando me parece que la ley como concepto orgánico de la sociedad debe ser más sencilla, más maleable, más dúctil, es decir, debe ser más principalista y nosotros adaptarnos a la idea del principio. Y en ese sentido la seguridad nacional me parece que es uno de los principios que se debe tratar con mucha responsabilidad, pero no necesariamente se debe de acotar. Pongo un ejemplo muy hasta menzón. En la Corte de Estados Unidos en algún momento pensaron en la necesidad de hacer una reforma o una enmienda a la Constitución. En alguna parte de la Constitución de Estados Unidos se habla de piratas y resolvieron no, y la enmienda que iba a hacer para incluir el concepto de terrorismo. Y bueno, pues es que el pirata y el terrorista de alguna forma puede ser lo mismo. Entonces, no tenemos que estar reformando las leyes, sino tenemos que ser un poco creativos y abiertos de mente jurídica
que un concepto no tiene que ser necesariamente estrechamente definido para que sea útil y vigente. Lo que hay que también evitar, y para eso existen órganos como el instituto, es que se abuse de esos conceptos. Gracias. Para Manuel dice, desde su perspectiva, ¿en qué debe mejorar la autoridad para que el acceso a la información sea de utilidad para todos los ciudadanos, no solo los medios de comunicación? Híjole, a ver, el acceso a la información tendría que estar, a mi juicio, más abierta y mejor clasificada. A lo mejor estoy cayendo en algún error porque ahora desde mi oficina, en la que me meto poco en este tipo de investigación, pero muchas veces la presentación está en muchos casos la información está ahí, pero no terminas de entender muy bien cuál es la ruta que debes de seguir. Por eso decía yo que se ha tenido que capacitar gente para ello. Tienen muchos estudiantes, tienen muchos reporteros, muchos reporteros jóvenes que se meten y se topan con cúmulos de datos y luego no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, es también medio curentona porque no está obligado, el sujeto obligado no está obligado a llegar y decir, mira, voy a pasar esto. Hace lo mínimo o lo máximo que le requiere la ley para poner la información a disposición. Yo no estoy seguro si el problema sea del sujeto obligado o del que está buscando la información y se topa con cosas que no termina de entender. No sé si lo vamos a explicar. Yo creo que la base está correcta y lo que entrega, salvo los casos en los que se nota que hay cierto dolo, la información está lo suficientemente disponible, pero lo que no hemos terminado de entender muchas veces es cómo atacar. Yo no me iría tanto, salvo los casos, insisto, que a veces te entregan material físico. No era, o a veces te solicitas información y luego te dicen esto, sí tenemos ese dato. Es decir, ahí esa parte ya es más de escribir y de truco de parte del sujeto obligado. Yo no veo mucha bronca en la parte formal de la estructura de la información. Una pregunta para ambos. Dice, si respaldarían a un observatorio ciudadano nacional en materia de transparencia que ayude a evidenciar la sistematización de malas prácticas por parte de algunos sujetos obligados. Yo diría que ya existe, que es el propio instituto. Es decir, en teoría en la realidad es un instituto ciudadano, representa los intereses de los ciudadanos. Un observatorio tal vez tendría que ir sobre las prácticas del instituto, pero no creo que sea necesario en este momento algo de esa naturaleza. Yo no creo. Sí, me parece que es una buena respuesta. Por supuesto que un observatorio siempre es una buena idea en el sentido de realmente observar lo que está haciendo la autoridad, pero que ese observatorio pueda tener más utilidad respecto a la manera en que en esta materia los sujetos obligados atienden digamos, contra vicios, virtudes, círculos viciosos de los propios sujetos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Sobre la cuestión de del Estado, es una pregunta para Gonzalo. Primero deberíamos preguntarnos el para qué queremos la transparencia y si coincidimos en que lo que la queremos para combatir la impunidad y la corrupción. Entonces deberíamos trasladar de pasar ya del tema solo de transparencia para pasar al tema de la rendición de cuentas. Unir transparencia y rendición de cuentas versus corrupción e impunidad. ¿Cuál sería ese paso, tanto del instituto como de los medios de comunicación, por los cuales se podría avanzar a este paso? Si no estaría, como Manuel Pino refiere históricamente, como en el caso del Payagate, ¿de qué nos sirve saber que Fox en 40,000 pesos compró las toallas si no va a haber ninguna repercusión de tipo administrativo? Gracias. Para empezar diciendo,
sí tener acceso a la información es importante para todos, es decir, y no todo tiene que repercutir en una nota de escándalo periodístico. Eso en el sentido muy abierto, es decir, cualquiera podría, como alguna vez lo tenían en un promocional, me parece del propio instituto, en el que decía, quiero saber cuánto costó la carretera. Nada más por saber, a lo mejor no hay ningún interés más que decir pues, cuánto dinero invirtió el gobierno federal en montarle, cuánto nos costó que hicieran una presa, porque sí tienes que saber, pero cierto es que cuando preguntas, muchas veces te enteras de cosas que ya no te cuadran, y ahí es donde entra la parte periodística o la parte social. No todo tendría que caer en automático en ese tema, pero sí siento que mucho de lo que pedimos, al menos la parte de los medios, es porque o te entra el gusanillo, es decir, otra vez vamos a acabar las vacunas, y aquí estamos hablando para avanzar, pero se reservó la información de las vacunas sobre cuánto costaba y a quién se le compró y todo. Pues de entrada, porque te da la duda de saber quién los compró y quién es el proveedor y no habrá habido un sobreprecio para todos los países. Es decir, al menos desde la parte periodística siempre te entra ese tema. Y ya se acabó la pandemia, probablemente en México. No oficialmente, si ya se acabó la pandemia de manera oficial, podemos decir que ya podemos quitar la receta. Pero bueno, salimos de... Yo a tu pregunta, pues estaría una quizás vaga reflexión o ambigua, pero la transparencia como principio nunca la máxima publicidad ejercida por medio del derecho de acceso a la información, creo que hay que verlo desde dos perspectivas, como una finalidad y como una medida. En cuanto a finalidad respecta, ya lo decía, no se necesita acreditar ningún interés para saber lo que quieras saber. ¿Cuánto costaron las toallas? ¿Cuánto gana la determinada persona? Más allá de que hay obligaciones de transparencia, ¿no? Pero fuera de las obligaciones de transparencia, que son aquellas que de manera activa la autoridad tiene que dar a conocer, simplemente no es un fin que se puede colmar en sí mismo. Tengo el derecho a ver, porque tengo el derecho a saber. Pero ahí nos quedamos muy cortos, me parece. Si se ve el derecho a acceso a la información como un instrumento, es un instrumento para qué, y ahí me parece que es multifactorial. Sin duda alguna, la corrupción y la rendición de cuentas es un elemento de enorme relevancia consecuencial al ejercicio del derecho a la acceso a la información. Y me parece que en ese camino vamos. Es decir, buena parte del ejercicio, por ejemplo, que hacen los periodistas en la materia, va encaminado hacia esa finalidad. Otra finalidad de ese instrumento es el ejercicio de derechos democráticos. Recordemos que el artículo 6 de la Constitución reconoce dos derechos a la información. Uno es el derecho del que estamos platicando, el derecho a la información pública, pero hay otro que es el derecho a una información plural y oportuna, que va más de la mano del ejercicio periodístico de los medios de comunicación y que está relacionado con las telecomunicaciones. Bueno, para tener verdaderamente el ejercicio pleno del derecho a una información plural y oportuna, ¿cuál es la premisa firmante? Pues que tengas información genuina, válida, real, cierta, vigente y sobre todo temporalmente eficaz. Entonces yo creo que si bien hay muchas políticas públicas enfocadas en el combate a la corrupción, a la rendición de cuentas desde el punto de vista del acceso a la información, porque es parte de su naturaleza esencial, me parece que el acceso a la información como instrumento o como medio es muy vasto y es una piedra angular de nuestra sociedad democrática. Por eso o por otras razones. ¿Alguna otra pregunta? Para Gonzalo, me gustaría saber si consideras que se tendría que regular de manera legislativa, creando norma, el tema de seguridad nacional, para regularlo, para que no sea como un cantadora. Es una información que no me interesa darla, la clasifico como seguridad nacional. A fuerza tiene que ser en la ley. No, es un muy buen debate. Ya no creo que haya una respuesta necesariamente correcta o correcta. Yo tiendo más a pensar que en nuestro ordenamiento jurídico hay muchos conceptos jurídicos indeterminados. Tengo un ejemplo.
convicción, por sentido común. Y no necesariamente hay un catálogo de acciones, actos o omisiones que te regulen lo que significa el interés superior, es un principio. Recordemos que según las categorías teóricas un principio debe de optimizarse, es decir, no es de absoluto, no es binario, no es de todo o nada, mientras que las reglas sí lo son. Una regla no se cumple, no se cumple. Considero que sucede lo mismo con el concepto de seguridad nacional, es un principio. Tiene ciertos apellidos, pero incluso esos apellidos son abstractos. Y creo que al final del día es bueno que esos apellidos así se queden, porque poner una camisa de fuerza a un principio corre el enorme peligro de no anticipar una serie de situaciones que a la postre, hoy estamos hablando del derecho a la información, pero si en un futuro, si pones una lista cerrada, pues a lo mejor te quedas en seguridad nacional, porque algo sucedió que no anticipamos. Entonces, yo creo que es bueno dejarlo abierto, dejarlo a la responsabilidad de los servidores públicos, de los operadores del derecho y de la seguridad. Pero es una opinión muy personal. ¿Alguien más? ¿Algo que ustedes quieran mencionar para concluir? Bueno, yo agradecer, fue una charla muy rica, me doy cuenta que se pudo organizar este evento y invitarlos a todos a que comprometemos a ser ciudadanos responsables, activos, y utilizar las herramientas de acceso a la información que para eso están. Ha costado mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo de muchos miles de mexicanos y mexicanas, y es un instrumento realmente que está a la mano en el celular, en el teléfono, y es una forma de presionar a nuestro pueblo. Bueno, es un agradecimiento, las felicitaciones por el evento, y nada más les diría, como medios y en general instituciones, sí tenemos que trabajar por ampliar ese interés y esa participación en la parte de la transparencia, porque sí siento que sigue siendo como un círculo relativamente cerrado. Cada vez más se suman, la medida en la que más gente participe, mejor nos vaya a todos. Yo nada más para concluir, ¿no? Y una reflexión también en torno a los medios. Creo que es un gran reto el que tenemos y derivado también del cuestionamiento que usted hacía. Independientemente de las sanciones que pudieran existir, creo que es el deber de los medios, de las redacciones, tener el ADN, el cuestionar, el preguntar, el tener este ejercicio y esta práctica recurrente todas las semanas. Sin embargo, también hay una situación con los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, y es esta crisis que desde hace años estamos viviendo, las redacciones con poco personal y están al día, haciendo una agenda, y a veces esto es muy difícil, ¿no? Cuando se tiene que hablar o se quiere hacer alguna investigación o alguna solicitud, es más complicado, pero que eso no sea un impedimento para justo ser más activos y tener esa práctica que ayude. Yo creo que entre más se tengan los medios de comunicación, más vale a evidenciar todas esas irregularidades y futuras sanciones. Gracias, no sé si alguien más quiere decir algo. Pues muchas gracias. Bueno, tomo la palabra nada más para agradecerles a todos su presencia. Ya sé que tenemos que ir, ya no es momento para todos de irnos. Y nada más para comentarles que somos muchos sujetos obligados que estamos aquí presentes, muchas unidades de transparencia y tenemos mucho trabajo que hacer. Espero que este tipo de foros, de coloquios, de las palabras que logramos escuchar y entender, las podamos poner en práctica. Depende de nosotros que cada una de nuestras instituciones mejore la calidad de la información que entrega, mejore la información que se publica en sus portales. Es nuestro trabajo, asumámoslo así y enhorabuena, esperemos que podamos volver a salir a otro foro el próximo año y agradecer su presencia. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muchas gracias a todos.